Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre que nos ama, santo y misericordioso, nosotros estábamos lejos de ti cometiendo pecado, pero tú has tenido compasión de nosotros. Y cuando éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, ese momento, Señor, murió en la cruz en vez de nosotros, derramando su preciosa sangre y perdonó todos nuestros pecados. Y nos hizo para que ya no seamos juzgados. Y nos hizo hijos de Dios. Y nos hizo para que podamos entrar en el reino eterno de Dios. Nos ha dado esa gracia, esperanza, y alabamos y glorificamos al Señor. La semana pasada hemos reunido para aprender la palabra. Y esta vez también han reunido muchas personas y muchos han comprendido tu gracia y han recibido salvación. Y te damos gracias por ello. Nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, ayuda para que el resto de nuestras vidas podamos vivir siguiendo tu voluntad. El resto de nuestras vidas, ayuda para que podamos vivir siguiendo tu voluntad y para tu gloria. Y para predicar tu evangelio del Señor. Todavía hay muchos que no han comprendido la gracia del Señor. Ayuda y abra sus corazones para que puedan entender, para que puedan escuchar tu palabra y recibir la salvación. Y nuestras familias, primos, primas, alrededor de nosotros, los que no han recibido salvación, ayuda para que pronto escuchen la palabra y que reciban salvación también. Todas nuestras iglesias que están en este país y todo el mundo y que están predicando fuertemente tu palabra, y recuerda cada uno de los hermanos que están predicando tu palabra, sosteniendo con tu mano de poder. Y ayuda para que puedan predicar tu evangelio en medio de las dificultades y que traigan las almas perdidas ante tu palabra. Los que están enfermos, ayuda para que puedan recuperar su salud, para que puedan predicar fuertemente tu palabra de nuevo y que puedan ser utilizados por tu evangelio. Danos palabras necesarias en cada momento y enséñanos el camino que debemos seguir. En esta hora también, enséñanos la palabra que nos quieres mostrar y guíanos para que podamos comprender tu palabra de santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. Desde versículo 26 a 29. De versículo 26 a 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Durante la semana pasada hemos reunido y hemos aprendido la Biblia. Y creo que hay muchos nuevos que han escuchado por primera vez. Y también creo que habrá salvos que han comprendido la gracia de Dios.
No sabemos quién y cómo ha recibido salvación, pero Dios mismo lo sabrá y la persona misma también lo sabrá. Si, aunque ha escuchado palabra, pero no ha comprendido la gracia de Dios y que no puede creer todavía, debe seguir escuchando. Algunas personas, solo escuchando una vez el seminario, comprende perfectamente, pero algunos, aunque escuche 2 o 3 veces y luego recibe la salvación y luego comprende la palabra. Entonces, esto depende si uno tiene corazón anhelante buscando la gracia de Dios y debe escuchar la palabra con este corazón. Porque en Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si uno busca con todo corazón y de manera continua, puede buscar a Dios. Es decir, que ayuda para que pueda comprender y creer. Entonces, los que no han comprendido, aunque escuchado la palabra, debe pensar si tiene corazón adelante de buscar la palabra de Dios. Y debe tener ese corazón de buscar la palabra y seguir escuchando. En este mundo, digamos, tampoco no hay nada fácil. Uno debe esforzarse para conseguir lo que quiere. Y cuando esfuerza, puede conseguir lo que quiere. De la misma manera, para recibir la salvación, nuestra alma, no se consigue por nuestras obras ni por nuestros celos. Pero Dios ve nuestro corazón y para una persona que busca y anhela, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Como esta palabra, hay que buscar y anhela, Dios ayuda para que pueda comprender la palabra. En este mundo, si uno hace y trabaja, si no le gusta, puede trabajar otra cosa. Por ejemplo, un estudiante quiere ir a una universidad, pero si suspende, puede volver a intentar de nuevo. Y si no puede, puede elegir otra universidad. O si no, tiene muchos caminos más que puede escoger. Pero en caso de salvación, uno no puede dejar de escuchar, aunque ha escuchado muchas veces y no ha recibido salvación. Aunque sea 10 o 100 veces hasta que muera, debe escuchar y debe tener corazón adelante. Y si tiene corazón adelante, no tardaría mucho en recibir la salvación. La salvación es problema de la eternidad. Si uno recibe salvación, va a tener la vida eterna. Entonces no hay algo mayor que esto. Entonces, si uno ha dejado de escuchar la palabra, debe tener otra vez corazón de recibir salvación y buscar la eternidad, la vida eterna. Hay muchos que han escuchado la palabra, pero creo que hay poco que han comprendido perfectamente la palabra. Entonces, después de recibir la salvación, uno tiene la prueba de que ha recibido salvación. Si hay una persona que está a punto de morir, pero le ha operado y le ha dado buenos medicamentos, y si ha curado, ha conseguido recuperarse de esa enfermedad, habrá consecuencia, ¿no? Uno ahora tiene cuerpo sano y puede trabajar y hacer sus obras, pero uno que tiene cuerpo sano ya no puede estar tumbado, es decir, no puede hacer lo mismo que antes de recuperarse. Después de recibir la salvación, uno tiene la gracia y la vida de Dios y tiene correcta relación con Dios y tiene esperanza
la vida eterna de ir al cielo. Uno tiene corazón nuevo y transformado, y su vida también cambia. Hoy creo que habrá muchos nuevos salvos, recién salvos, que han asistido por primera vez en el domingo. Entonces, uno que ha recibido salvación, nuestro espíritu ha pasado de muerte a la vida eterna, y Dios ya es nuestro Padre. Tenemos un Dios ahora y tenemos hermanos. En Efesios 2:19 dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Hemos hecho la familia de Dios. Los que han nacido de un solo Padre, cuando hay dificultad, ayudan mutuamente. Aunque a veces puede pelearse entre sí, pero solo será por un momento, y aunque viven muy lejos, pero se echan de menos siempre, a veces hacen llamadas, y si hay dificultad, se ayudan mutuamente. Como así, los salvos ahora tienen la vida eterna, y como tienen misma esperanza y el propósito de la vida, no solamente viven eternamente juntos en el cielo, sino también en esta tierra. Viven juntos en esta tierra también los salvos. En este mundo también los ricos se llevan entre sí. Digamos que solamente reúnen entre los ricos. Los políticos también se reúnen entre sí. Los empresarios también. Los animales también. Las águilas se reúnen entre sí. Las palomas también. Gorriones. Se reúnen según su género. Los peces también se reúnen entre sí. En otras palabras, es la comunión. Como deben hacer así para sobrevivir. De la misma manera, los salvos ahora deben ayudarse mutuamente. Lo llamamos como la comunión, en inglés como fellowship. Nos ayudamos unos a otros, aferrando unos a otros, levantamos cuando caemos, nos ayudamos cuando estamos en problemas, para que no se caiga hasta que lleguemos al cielo. Eso es lo que deben hacer entre los santos salvos. Esto seguiremos aprendiendo en la Biblia. En la palabra que acabamos de leer, es lo que dijo Jesús. Jesús, cuando intentaba explicar una verdad muy importante, utilizó una parábola para que cualquiera pueda entender fácilmente. Empleando parábolas, en San Marcos capítulo 4, desde el principio de este capítulo hasta el final, Jesús explicó con una parábola. Es parábola sobre un hombre que echa semillas. Había muchas más parábolas, pero empleó algo que podemos encontrar fácilmente en nuestra vida cotidiana para explicar una verdad muy importante. Entonces en San Marcos capítulo 4 versículo 26, lo que acabamos de leer, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Aquí habla sobre el reino de Dios. Esto quiere decir, primero, Dios creó todo el universo y la tierra, y también creó el hombre según la imagen de Dios. Y aunque el hombre dejó Dios y se depravó en medio de pecado, pero Dios no los dejó así, sino preparó un plan para la salvación de los hombres. E hizo hijos de Dios a los pecadores que iban al infierno, y prepara su pueblo para que vayan al cielo eterno. Entonces dijo tener la vida eterna sin ser destruido. En pocas palabras, el contenido de salvar a las personas que iban al infierno y hacer que las personas que vayan al cielo está explicado con la palabra que hemos leído.
Es como echar semillas en la tierra. Y luego pone, y duerme y se levanta de noche y de día. Es decir, ha pasado el tiempo. Y luego pone, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El hombre no sabe cómo una semilla brota y crece y lleva fruto. Es lo que hace Dios, el Dios creador. Si uno echa la semilla, aunque sea pequeña, crece, da fruto. Algunos crece como un árbol grande. Por ejemplo, el árbol secuoyas, yo creo que es lo más grande en este mundo. Yo creo que les enseñé con una foto. En Estados Unidos hay parques secuoyas y allí hay muchos árboles secuoyas. Un árbol tiene radio de 13 metros, perímetro de 30 metros y su altura es como entre 120 y 130 metros. Pero ese árbol también empieza desde una semilla pequeña. Aunque sea el árbol de secuoyas, la semilla no va a ser como el tamaño de un puño. Aunque sea la semilla pequeña, crece, brota, crece y se convierte en un gran árbol, llevando fruto, porque dentro de la semilla hay vida. Entonces Jesús, en capítulo 4, versículo 14, dijo, el sembrador es el que siembra la palabra. Echar la semilla es la palabra de Dios. Entonces, predicar la palabra es lo mismo que sembrar la semilla. Echar la semilla, por eso el corazón del hombre es la tierra. Algunas semillas se han echado en el camino, algunas en pedregales, algunos en espinos, algunas y en buena tierra. Como la semilla que ha caído en el camino no puede echar la raíz, entonces pone que vinieron las aves del cielo y las comieron. Entonces es cuando oímos la palabra, pero no la entendamos, porque nuestro corazón está endurecido como el camino y no podemos entender la palabra. Hay personas que escuchan, pero tienen corazón muy duro. No escuchan la palabra de la Biblia atentamente y es como como la semilla que está en el camino. Entonces, como pone, vinieron las aves y se las comieron. Entonces el diablo que ha tomado potestad del aire quitará la palabra que ha sido sembrada en su corazón para evitar que esa persona reciba salvación. Permanece en mi corazón solo un momento y luego se olvida. El diablo se lo llevó. Pero aún así, el hombre no lo sabe. Estaba a punto de recibir salvación. Las semillas que cayeron en el pedregal han brotado un poco, pero como no pueden echar raíz porque hay piedras debajo y se seca cuando sale el sol. Esta persona parece que escucha y cree en la palabra, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, pone. Es un poco mejor que una semilla que cayó en el camino, pero por supuesto no es la salvación. Es la persona que se cae después de aguantar un rato. Y la semilla que cayó sobre los espinos creció un poco, pero los espinos la taparon y no pudo dar fruto. En cuanto a la semilla que cayeron entre los espinos indican las tentaciones del mundo, de las riquezas, etc. Las cosas del mundo se clavan como espinos en su corazón. Y por supuesto no es la salvación. Y como es interferido por otras muchas cosas, no pudo dar fruto. Esa persona aguanta un poco, pero después de un tiempo cae. Algunas personas no sabemos si ha recibido salvación o no, pero luego después de un tiempo cae.
caer en buena tierra que pone, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, que aparece la misma palabra en San Lucas capítulo 8 también. Entonces, caer en buena tierra son los que con corazón sincero oyen la palabra y la entienden. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, la semilla, la palabra, cuando es predicada, es lo mismo que echar las semillas. Cada persona recibe la palabra, las semillas, y son las tierras que deben recibir las semillas y que deben dar fruto. Y aquí habla de nuevo como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí pone que primero hay hierba, y luego después pasa el tiempo y cuando la temperatura y humedad es apropiada, habrá, digamos, hierba. Y cuando pasa más tiempo, ya está preparada la espiga para llevar grano y luego grano lleno en la espiga. Entonces aquí hay 3 procesos. Y cuando lleva fruto, ya está preparada para cosechar. Y luego los cosecha con una hoz. Entonces esto quiere explicar que uno comprende escuchando la palabra de Dios y brota, hay un brote. Brotar significa el comienzo de una vida. Entonces, luego la espiga es crecimiento de la vida y el grano lleno en la espiga es el fruto de la vida. Entonces aquí está explicada los 3 procesos. Cuando uno recibe salvación, crece su fe, y cuando uno lleva fruto, entonces Dios cosecha ese fruto en el almacén del cielo. Entonces, para explicar estos 3 procesos, Jesús empleó una parábola muy fácil para que todo el mundo pueda entender. Cuando uno recibe la salvación, debes conocer y entender esta palabra. Debe conocer profundamente. Los que han recibido salvación ya antes, también debe escuchar más y más y debe aprender. Es muy importante esta parábola. Entonces, cuando vemos la Biblia, aparece muchas veces la palabra sobre salvación. Hay muchas veces la palabra salvación, pero algunos tienen distintos significados. Como hemos escuchado la palabra de seminario esta vez, en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Jesucristo murió en la cruz y ha recibido todo el juicio y la ira que debíamos recibir nosotros, sacrificándose a sí mismo, derramando toda su sangre. Sacrificó su vida y con esa sangre perdonó todos nuestros pecados. Esa es la parte más importante. Cuando uno comprende esa gracia, creyendo en el perdón de pecados, recibe la salvación, el tener la vida eterna, nacer de nuevo, todas estas palabras tienen el mismo significado. Entonces en Efesios capítulo 2, versículo 8 habla de que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo que da gratuitamente. Estos días estamos aprendiendo sobre el mayor regalo de Dios que dio al hombre. Y hoy iba a explicar también sobre ese tema.
pero como hay muchos recién salvos, he pensado que es mejor explicar primero esto. Entonces, recibir la salvación, esta salvación, que es un regalo a través de la gracia de Dios, solo debemos recibir diciendo gracias. Es muy fácil, solo hay que recibir, ¿no? Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque nosotros no hemos visto a Jesús, pero a través de la Biblia hemos aprendido sobre Jesús que vino para salvarnos, Jesús que no tenía ningún pecado, murió en vez de nosotros y recibió todo el juicio y la maldición de Dios que debíamos recibir nosotros, y derramando su preciosa sangre perdonó nuestros pecados eternamente. Y creemos en el Señor que venció potestad de muerte, resucitó, ascendió y que ahora también está a la diestra de Dios y que ora por nosotros. Tomás al principio dijo que no puede creer en Jesús si no puede ver y tocar a Jesús. Porque cuando Jesús resucitado se mostró por primera vez ante sus discípulos, Tomás no estaba. Los discípulos dijeron a Tomás, hemos visto a Jesús resucitado. Entonces Tomás dijo, ¿habéis tocado? Entonces dijo que no. Entonces Tomás dijo, no puedo creer si no puedo ver ni tocar. Tomás no tenía confianza, pero luego 7 días después Jesús volvió a aparecer. Y como conocía a Tomás, dijo, y como tenía marcas de clavo en sus manos y en sus pies, y en su costado también. Y enseñando esto, Jesús dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Toca y cree. Tomás se arrepintió, pero lo tocó. Y en el costado metió su mano. Y luego se arrepintió diciendo al Señor, el Señor mío y Dios mío. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los discípulos estaban junto con Jesús durante 3 años y medio y también vio Jesús crucificado, Jesús resucitado y durante 40 días estaba con Jesús y vio Jesús ascendiendo. Entonces, cuando los judíos persiguieron a los apóstoles que estaban predicando el Evangelio, diciendo que no predique la palabra, entonces ellos dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No tenían nada que temer, no temían la muerte, porque el Señor murió, hizo la expiación y son perdonados sus pecados por medio de la sangre de Jesús y ahora tiene vida eterna y tiene esperanza segura de ir al reino de Dios. Entonces no temían la muerte. Entonces cuando perseguían diciendo que no predique sobre Jesús, entonces ellos dijeron que si nosotros somos perseguidos, tenemos más galardón en el cielo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Predicar el Evangelio del Señor, ellos sentían más alegría por esto. Y dijo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aunque está en cárcel, predica el Evangelio al carcelero, y si los echa, predicaba la palabra donde vaya. En Hechos capítulo 8, después de que Esteban fue apedreado, en Hechos pone, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los judíos dispersados no se escondían temiendo la muerte, sino donde quiera que iba, predicaban la palabra. La razón por la que se dispersaron es porque el Evangelio debe ser predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda tierra. Entonces, al igual que cuando golpeas un metal con fuego para apagarlo, saltan chispas y el fuego del Evangelio se propaga cada vez más.
como hay gran persecución en Jerusalén, ellos fueron dispersados, pero evangelizaba donde quiera que vayan. Entonces, de Jerusalén a Roma, hasta Europa, hay un dicho, todos los caminos conducen a Roma. Entonces fueron a Roma y predicaron el Evangelio también. Entonces los que vieron a Jesús morir, resucitar y ascender al cielo, predicaron el Evangelio rápidamente. Sin embargo, aunque no lo hemos visto, hay muchas evidencias en la Biblia que son más confiables que lo que hemos visto con nuestros ojos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. También pone a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Un gozo glorioso que no se puede expresar con palabras después de ser salvo. Algunas personas se sienten felices cuando compran una casa nueva. Cuando compran una casa nueva, bonita, pero ¿cuántos años será feliz por eso? Si uno se casa, será feliz. Algunas personas, aunque ya no están felices después de unos años, también es muy bueno comer buenas comidas y dice que, yo estoy muy feliz, estoy mejor que nunca. Come así bien y hay muchas cosas divertidas. Es divertido escuchar hermosas canciones también, pero todo esto no puede compararse con esa alegría, ese gozo inefable y glorioso. En nuestro cántico, el cántico, las alabanzas, son las poesías que los salvos escribieron teniendo un gozo y alegría. Primero hicieron las poesías y luego otros pusieron las notas y son las alabanzas, esos son las alabanzas. Y viendo el contenido es muy asombroso. Por ejemplo, el cántico que hemos visto antes, la gracia admirable de Dios. Esa gracia de recibir la salvación, la gracia de salvación, que salvó un pecador que iba al infierno. Es asombroso. Nosotros luego después iremos al cielo y allí estaremos eternamente. Eternamente, ni miles ni millones de años, estaremos eternamente junto con Dios. Y pensando en eso, tenemos gozo inefable y glorioso. Aunque uno está pobre y le burla a otras personas, aunque tenga enfermedad y viene la muerte, ese gozo inefable no es destruido. Porque al morir irá el Señor directamente. Entonces uno no teme a la muerte. ¿Tiene miedo de morir? La muerte es temido por otras personas, por la gente del mundo. Entonces emplea muchas veces, por ejemplo, me muero de hambre, me muero de frío, me muero de calor, de sed. Algunos mueren porque están muy felices. A alguno le ha tocado la lotería y luego murió. Esto es realmente que pasó. Hubo un partido de fútbol y uno estaba viendo por televisión y estaba viendo el partido y cuando metieron un gol, él murió por un infarto. Pero el gozo que habla aquí para los cristianos no es ese tipo de gozo. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta salvación se refiere a salvación de espíritu. En Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recibir salvación es mismo que ser justificado, perdón de pecado, nacer de nuevo, tener vida eterna, ser hijo de Dios, heredero de Dios. Tienen mismo significado todos. Es algo asombroso, es como un conjunto de regalos. Cuando pensamos
todas las cosas que nos ha dado Dios, tenemos un gozo, gran gozo, aunque no tenga nada. Yo cuando recibí salvación, a partir de este momento, no puedo expresar de que estoy muy feliz a partir de este momento. Al principio, cuando recibí la salvación, pensé que no habrá nadie más feliz que yo. Antes de recibir salvación, aunque uno, por ejemplo, estudiaba en la universidad, debía pensar cómo ganarse la vida porque era pobre, sentía inferioridad, pensaba mal de sí mismo y algunos, por ejemplo, viendo un camión, voy a morir atropellado y algunos suiciden así de esta manera pensando algo así instantáneamente. Pero aún así uno intentaba seguir con su vida, pero después de recibir salvación no hay nadie más feliz que él. Aunque le diera todas las cosas del mundo, él no puede cambiar con el gozo que tiene en su corazón. No va a cambiarlo. Entonces ahora uno tiene la salvación de espíritu. Y esto se obtiene por la fe, de una vez. En el pasado ya se cumplió. Uno se salvó confiando en el Salvador Jesús. Ha recibido consuelo en su vida a través del Señor. Esa salvación es solamente una vez. No es que recibe de nuevo después de recibir la salvación, es la vida eterna. En otras palabras, es nacer de nuevo como hijo de Dios. El nacimiento es solamente una vez, ¿no? Nacer de nuevo. Hemos nacido como hijo de Dios. El cuerpo nace una vez y el espíritu también nace una vez. Nace de nuevo como hijo de Dios. En San Juan pones que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si uno no puede ver, podría entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo y recibir salvación son las mismas palabras. Algunos piensan que recibir salvación es alcanzar un nivel alto. Entonces, si uno dice que ha recibido salvación, se sorprende y piensa que tú eres soberbio. Es porque no lo saben. Porque es nacer de nuevo como hijo de Dios. Si uno iba a morir, estaba a punto de morir, pero alguien le salvó. Pero a esa persona no le vamos a decir que estás jactando de que estás vivo. Eres soberbio, no vamos a decir esto. Y cuando uno dice, he nacido porque me han dado luz mis padres, pero no le van a decir que eres soberbio porque estás jactando de que estás vivo. Y luego habla de la espiga. Esto quiere decir el crecimiento de la vida. Cuando uno ya nace, habrá brote y va creciendo. Ese proceso de crecimiento. Vamos a buscar la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a buscar diligentemente la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Apóstol Pablo, en Hechos capítulo 16, fue a Filipo y empezó la iglesia en Filipo cuando ya había muchos salvos. Estaba predicando la palabra, evangelio, cuando estaba escribiendo este libro, la Biblia. Como los judíos intentaban matar a apóstol Pablo, como Pablo era judío, pero nació en el territorio romano, tiene ciudadanía romana. Uno que tiene ciudadanía romana no le puede tratar de manera injusta. Entonces, si uno quiere, puede apelar a César, el emperador de Roma, y nadie puede juzgar a esa persona. Y debe ser juzgado ante emperador. Entonces, apóstol Pablo dijo a César apelo. Pero más que para ser juzgado, dijo eso para ir a Roma.
Porque en Hechos capítulo 23, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fue a Roma y estaba encarcelado durante 2 años, pudo evangelizar. Escribió esta carta a los filipenses, escribió esta Biblia y la envió a la iglesia de Filipos. Y aquí por eso dijo primero, amados míos. Dijo, amados míos, los santos de iglesia de Filipos amaban mucho al apóstol Pablo. Y también el apóstol Pablo también les amaba. No como en mi presencia solamente. Cuando estaba predicando en Filipo, enseñaba también la palabra. También pone, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque ahora está en la prisión de Roma. También pone, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí habla de que ocupaos en vuestra salvación. Esta salvación, la salvación del espíritu alma, se consigue creyendo la gracia de Dios de una vez. Pero esta salvación tiene diferente significado. No es que se consigue por creer, sino ocupándose. Pone, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que está en proceso. Uno que recibe salvación de alma, le dice que hasta que vayas ante Dios, debes vivir como un salvo. La salvación que hemos recibido ahora debe cumplirse en nuestra vida y en nuestro corazón como la prueba de nuestra salvación. Y eso se consigue ocupándose. En el corazón de un salvo ahora tiene Espíritu Santo que ayuda a comprender la voluntad de Dios, y nosotros aprendiendo la Biblia, aprendemos cómo deben vivir los cristianos salvos. Y debemos ocupar y someterse ante el Espíritu Santo y Dios y la palabra de Dios. La palabra más fuerte que obedecer es someterse a la palabra. La obediencia es lo que hace uno cuando quiere, pero uno debe someterse aunque no lo quiere hacer. Cuando uno está en ejército debe someterse a la orden, debe seguirlo. Nosotros no solamente obedecemos la palabra de Dios con gozo, sino también, aunque haya sufrimiento, debemos seguir también. Jesús murió en la cruz. En Filipenses dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y muerte de cruz. Jesús quiso morir en la cruz, no quiso morir. Ayer también expliqué que en Mateo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si pudiera hacerlo, que no muera en la cruz. Si uno le coge y le mata directamente, no puede hacer nada más, pero la cruz es el mayor castigo y la vergüenza que uno puede recibir, pero Jesús no huyó y recibió ese castigo de la cruz. Y no fue nada fácil. En San Juan dice, nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús vino, su propósito de la venida es morir en vez de los pecadores. Vino para nuestra salvación. Entonces, para salvarnos, Jesús sometió a la palabra, a la voluntad de Dios, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tampoco debemos seguir la voluntad de Dios solamente cuando queremos. Debemos tener un corazón de alegría, pero a veces debemos someterse y debemos hacerlo aunque no lo queramos. Y si es la voluntad del Señor, también debemos morir. Por eso aquí habla de que ocupaos de vuestra salvación.
Desde el momento que recibe salvación hasta que vaya a Dios, hasta ese momento siempre debe aprender la palabra de Dios, obedecer a esa palabra y uno debe someterse a la palabra. Debe dejar su propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Una persona pensó que recibió salvación viendo este versículo que ponía con temor y temblor. Entonces estaba pensando, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Esto no debe malentender esto. Un salvo teme y tiembla porque piensa que irá al infierno. La salvación es eterna. En San Juan capítulo 10, versículo 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La vida eterna significa que eternamente no será destruido. El Hijo de Dios no irá al infierno. Aunque hace algo malo, pero todavía sigue siendo hijo. Entonces uno piensa, no haría falta obedecerla, ¿no? Porque seguiremos siendo hijo. Eso no es así. Si uno desobedece, será reprendido y si sigue así, él será castigado. Pero no es que le echa, no le mata. Es decir, hay castigo, pero no es la destrucción. En 1 Corintios 5:5 habla de que un salvo debe arrepentirse rápidamente de sus pecados porque su cuerpo sí que puede morir. En 1 Corintios 5:5 pone, el tal sea entregado a Satanás. Había alguien que cometía gran pecado y no se arrepentía, por ejemplo, pecado de adulterio. Entonces habló en capítulo 5:5, 1 Corintios, el tal sea entregado a Satanás. El cuerpo puede morir, puede matar al cuerpo. Hay personas que murió recibiendo ese castigo, pero su alma, espíritu de un salvo no será destruido. Entonces otra persona piensa, entonces, ¿para qué tememos si al final vamos al cielo? Esa persona será reprendida ante el Señor. Hay problemas después de morir también. Después de recibir salvación hasta que vayamos ante Dios, todo será calculado, todas nuestras obras, en el día de la venida del Señor. Los que no han recibido salvación serán juzgados después de su muerte e irán al infierno y también será juzgado según sus obras y será castigado. Va al infierno y será juzgado y tendrá más castigo según sus obras, según lo que ha pecado. Entonces no es que meten todos los pecadores a la vez en el infierno, sino cada uno según sus obras. Será juzgado e irá al infierno, según sus obras. Entonces yo os digo siempre, si no quieren recibir salvación, por lo menos que peque menos. Entonces otra persona piensa que en ese caso infierno será calentito. No es así, el dolor seguirá siendo dolor. Pero el sufrimiento, la intensidad del sufrimiento será diferente a cada uno. Un salvo no va al infierno, pero a partir del día de su salvación hasta que vaya ante Dios, todo será calculado según sus obras. En 2 de Corintios capítulo 5, 17, de modos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas antes de recibir salvación ya pasaron. Ya no hace falta considerarlo. Desde el día que recibe salvación, debe calcular todo de nuevo. Y todo será calculado. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Estaremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras viviendo un salvo con este cuerpo, se considera si ha vivido según la voluntad de Dios o según su voluntad. Si vivió por el Señor o por sí mismo. Todo será calculado. Hay muchas palabras que explican sobre esto.
explican de que todo será juzgado según sus obras. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. También habrá reprensión. En San Mateo 25, 21, bien, buen siervo fiel. Hay un elogio como así, pero hay también otro versículo, siervo malo y negligente. Hay reprensión también. Entonces uno que ha obedecido, habrá alabanza de Dios, pero no es que le da un premio y con un aplauso como en este mundo. Hay recompensa y es la gloria eterna. La salvación se recibe por la gracia de Dios, pero la gloria es diferente cada uno. Esto lo aprenderemos la próxima vez. La gloria que recibió apóstol Pedro, que recibió apóstol Pablo, de Esteban, diácono Esteban, que fue apedreado mientras predicando el evangelio, gloria de apóstol Juan, son todas diferentes. ¿Sería lo mismo una persona que sufrió y vivió para el Señor toda su vida y luego fue al Señor, con una persona que vivió su vida según su manera después de ser salva? Si vamos delante del Señor incluso hoy, nos arrepentiremos mucho de no haber vivido de acuerdo con la voluntad del Señor, mientras cuando estábamos en este mundo. Hay otro dicho que dice que si pierdes el corazón a causa de las cosas vanas del mundo, a causa de este cuerpo insignificante, y vives con avaricia y egoísmo, luego irás al Señor y no recibirás recompensa y te avergonzarás. Es la misma salvación, pero hay personas que solo consiguen salvar su propio cuerpo cuando hay un incendio. En 1 Corintios 3:5 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es la salvación, pero salvación con vergüenza. Alguno recibirá la gloria, pero alguien no recibirá la gloria. La recompensa no será misma para uno que sirve al rey de cerca y los que sirven al rey de lejos. Esto aprenderemos próxima vez. Entonces, un salvo no irá al infierno. La palabra ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor no se refiere que irás al infierno. Después de recibir salvación todavía tenemos el antiguo, viejo carácter, viejo hombre. Cuando escuchamos la palabra, un salvo dice, gracias Dios, como el Señor me salvó, ahora debo pagar la gracia del Señor, debo vivir por el Señor y debo morir por el Señor. Tiene ese corazón y cuando aprende la palabra de Dios, intenta seguir, intenta obedecer la palabra. Pero al salir por esa puerta, bajando por las escaleras, piensa, bueno, yo ahora tengo vida eterna y entonces debo seguir la palabra. Bueno, como tengo cuerpo, bueno, tengo mis cosas que hacer, ¿no? Cuando sale, ve un coche bueno y dice, yo cuando seré así, yo cuando compraré algo así. Cuando pasa una mujer con vestido elegante, él piensa, yo también quiero llevar algo así. Cuando ve una casa bonita, ojalá tuviera una casa así. El pensamiento de obedecer la palabra de Dios ha desaparecido. Digamos, se apagó. Entonces el deseo de hacer cosas vanas en este mundo es mayor y el deseo de vivir para el Señor va disminuyendo poco a poco, por lo que no puede seguir por la voluntad de la carne. Pero ahora cuando viene aquí otra vez en domingo, escucha la palabra de nuevo, otra vez se decide, sí, he vivido mal hasta ahora y debo vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Y cuando sale de nuevo, baja las escaleras y vuelve a apagarse ese corazón. Pero no debe hacerlo así. Así que es una lucha contra la carne, cuerpo. En Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Intenta vivir según la palabra, pero pone que se rebela contra la ley de mi mente.
Es potestad de carne, cuerpo. Si atamos, por ejemplo, una ave con un ratón, una ave intentará volar y el ratón intentará meterse por los agujeros. ¿Y quién ganará? Es verdad, ganará uno fuerte, ¿no? Ganará uno fuerte. Aunque sea una ave o un ratón, pero hay diferentes tipos de ave, ¿no? Por ejemplo, una águila. Por lo que el ratón sea muy grande, lo cogería y los llevaría al cielo, ¿no? Pero, por ejemplo, un gorrión enfermo no podría ganar al ratón y será llevado en el agujero. Entonces, nuestro hombre interior debe ser fortalecidos. En Efesios dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si el hombre interior es fuerte, puede vencer a la carne, porque es la lucha contra la carne y espíritu. Por eso la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, significa que uno debe tener temor y temblor de que mi cuerpo puede desobedecer a la palabra de Dios y que haga cosa que Dios no lo quiere. Por eso siempre debe temer y temblar. Uno debe obedecer a la palabra de Dios, pero el cuerpo no lo quiere. Uno piensa por la noche, hoy tampoco he vivido según la voluntad del Señor. He entristecido al Señor. ¿Hasta cuándo voy a vivir así? Uno se arrepiente. Entonces debe orar. Dios, ayúdame. Mi corazón astuto, débil, sustenta mi corazón. Ayuda para que pueda vivir según tu voluntad. Y uno debe aprender la palabra, Biblia. Por eso, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra debe cumplirse en su vida. Al uno que no tiene dinero, no le digamos que gasta correctamente tu dinero. Lo decimos al que tiene dinero. Uno que ha recibido salvación le decimos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos vuestra salvación. Vive como un salvo. Esta salvación es de carácter, que cumple en nuestra vida. No es que uno cuando recibe salvación se convierte como un ángel, sino que a partir de ese momento cambia gradualmente, poco a poco. Gracias al Espíritu Santo y la palabra, nuestro corazón cada día va cambiando como nuevo. Mientras aprendiendo y leyendo la palabra, nuestro corazón va cambiando. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pone que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestros corazones son cambiados poco a poco por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Tu carácter va cambiando gradualmente. Si cambia el corazón, su vida también cambiará. Si cambia el corazón, lo que dice uno y lo que hace cambia gradualmente. Algunas personas han sido salvas por bastante tiempo, pero a veces se ponen nerviosos y se enojan, tienen ira y se enfada. ¿Cuándo cambiará esa persona? Pensamos así. El corazón del Señor es manso y humilde. Ser manso es suave, tierno y obediente, como un cordero. Como un cordero ante el esquilador, por ejemplo. Los corderos tienen pelo así. Y yo los vi cuando las esquilaban con una máquina. Y una vez cometió un error y se cortó y salió sangre. Incluso en ese momento también estaba quieto el cordero. Cuando corta todos los pelos, como está muy quieto,
Entonces parece muerto. Está muy quieto. Si dice que ve por este lado, se va por aquí y para otro también. Cuando él termina de cortar, se huye. Por eso en Isaías 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Los animales saben cuando los llevan al matadero. Las vacas tampoco quieren ir y saben ese momento. Yo tuve un perro antes, cuando era pequeño, pero luego creció y hemos tratado de venderlo. Entonces el perro se escondió y no salió. Saben que entienden y se escondió y no salió. Y no hemos podido vender. Los corderos obedecen siempre, incondicionalmente, aunque vayan al matadero. Siguen aunque saben que van a morir. ¿Alguna vez han visto matar una oveja? Yo he visto un par de veces. Fui a China y me quería preparar un plato con la carne de oveja y me dijo que venga a verlo, cómo mata una oveja. Y fui y vi que la oveja estaba atada, solo sus patas traseras, y luego lo apuñaló en su cuello con un cuchillo y salió sangre. Pero la oveja solo estaba gimiendo, no resistía. En caso de otros animales, por ejemplo como las gallinas, ¿alguna vez han matado una gallina? En caso de una gallina, si le corta la cabeza, así, entonces una gallina sin cabeza va corriendo por todos los lados. Una gallina sin cabeza va corriendo por todos lados. Pero una oveja, aunque sabe que va a morir, simplemente solo gime un poco y se queda quieta. Entonces yo mirando, pude comprender que la oveja está para explicar sobre Jesús. Aunque Jesús no tenía pecado, no dijo ni una palabra. No dijo, ¿yo cuándo hice eso? ¿Por qué queréis matarme si soy inocente? Pone, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Uno se enfada si no le reconoce y si parece que está ignorando, entonces se enfada, se rebela, hasta pelean con sus puños. ¿Cuándo será maduro? Cuando está más duro, ¿no? De todos modos, uno debe madurar y crecer. Nuestro carácter debe cambiar cada vez más. De esta manera, nuestro corazón y carácter debe ir cambiando y creciendo. Es la salvación que crece. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pone que desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Si eres salvo espiritualmente, eres un bebé recién nacido. Aunque sea un abuelo, es un niño espiritualmente recién nacido.
Los recién nacidos no buscan ni cigarrillos, ni alcohol, ni dinero. Los bebés solo buscan la leche. Como un bebé recién nacido. Hay un cántico así. No puede olvidar ni por un momento como un bebé recién nacido que busca la leche. Antes uno leía la Biblia porque le hacía dormir. Así que leía la Biblia para quedarse dormido. Yo solía leer San Mateo capítulo 1, versículo 1, desde el comienzo del nuevo año, para poder leer mejor la Biblia. Pone tiempo que engendró a Abraham, engendró a Isaac, a Jacob, Jacob a Judá, a sus hermanos, engendró a Tamar, Fares y Sara, Esrom, Aram engendró a Aminadab, a Nasón a Salmón engendró a Rab, Bus engendró a Ruth, Obed, y Obed a Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón. Solo pone engendró. Vale, y dejo de leer como hablan de lo mismo, aunque no es así. Y después de leer, pasa un tiempo y ya no lee. Por eso mucha gente no quiere leer la Biblia. El cuerpo no desea. Delante de la televisión puede estar muchas horas viendo y riendo así, ja. Pero cuando le dice que lea Biblia, dice que no tiene tiempo. Pero come por lo menos 3 veces al día, ¿no? Pero por ejemplo, Job no era así. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, dijo. Uno debe anhelar la palabra. Entonces yo cuando estaba en la escuela de teología, aunque no otras cosas, pero intentaba leer la Biblia una vez, la entera. Entonces pude leer 50 veces, más de 50 veces Nuevo Testamento y más de 30 veces Antiguo Testamento. Leía antes de comer, leía un capítulo y comía, intentaba leer mucho la Biblia. Nosotros también recitamos los versículos, ¿no? Cada domingo. Pero algunos están bajando su cabeza cuando recitamos la palabra. A lo mejor está copiando. Bueno, le agradezco por lo menos, pero es muy difícil recitar un versículo y memorizar un versículo en una semana. Pero inténtalo. Su fe crecerá mucho más. Si uno recita y memoriza los versículos, Dios ayuda para que recuerde el versículo necesario en el momento adecuado. Si, por ejemplo, damos 100 euros al leer un versículo de la Biblia, todo el mundo intentará leer 100 versículos en una semana. ¿Piensan que no tiene mucho valor recitar y memorizar los versículos? Hay mucho valor, tiene mucho valor. Por eso debe leer, memorizar y recitar mucho los versículos. En Apocalipsis dice, bienaventurado hay que leer y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Leer y escuchar es aprender. Por eso los que guardan en su corazón y en la vida son bienaventurados. Los que no quieren leer la Biblia no llevan bien su vida cristiana. Sí que comen todas las veces, 3 veces al día, pero ¿por qué no lee la Biblia? Lee 3 capítulos o 4 capítulos al día. Si no, por lo menos un capítulo. Hay personas que intentan leer demasiados y ni siquiera sabe qué es lo que ha leído. Tampoco debe hacer así. Son como las personas que cogen todas las comidas en el buffet libre. Debe masticar bien para digerir bien. Tampoco hay que intentar leer todo a la vez sin saber lo que ha leído. Pone que hay que leer en detalle.
En Isaías pone inquirid en el libro de Jehová. Y debe leer y recitar y memorizar. Aunque se va a olvidar al principio, pero si repite el mismo proceso, será suyo los versículos que han memorizado. Nosotros tenemos cartas de recitación de versículos que hice yo en Mokpo cuando estaba practicando allí. Y allí había una madre de los gemelos. Tenía 3 hijos, incluyendo los gemelos. Su marido no creía en Dios. Pero ella memorizaba mucho los versículos. Memorizaba todos los versículos, casi todos los versículos de la carta de recitación. Aunque ahora hay más versículos que antes, como memorizaba mucho la Biblia y criando sus hijos, pero su marido se oponía de que cree Jesús. Ellos tenían un cuadro de Jesús en su casa, un cuadro de Jesús, pero como su esposa no le escuchaba, entonces se enfadó y pegó con su puño el cuadro. Como no pudo pegar a su mujer, pero se rompió su muñeca. Entonces este marido pensó, yo por pegar a Jesús con mis puños, entonces Dios me ha castigado. Entonces dice que luego se arrepintió y recibió salvación. Por eso que reciten los versículos. En Salmos dice capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para guardar en su corazón debe memorizar y recitar. Si uno tiene memorizado, recitado en su corazón, cuando tenga avaricia, por ejemplo, en Santiago capítulo 1:15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces se recuerda de este versículo. Si uno comete adulterio, de San Mateo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Si uno sigue el mundo, piensa en Romanos, no os conforméis a este siglo. Si uno tiene guardado muchos versículos en su corazón, es como tener muchas flechas preparadas. Tiene flechas preparadas para disparar contra sus enemigos. Pero ¿qué pasa si no tiene sus flechas? Con estos versículos preparados, puede vencer al diablo. En Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tiene espíritu, pero si espíritu no tiene arma, es como un general sin arma. Si uno tiene guardado mucho los versículos, puede ayudar a vencer con la espada de palabra de Dios, para vencer al diablo. Por eso antes ponía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios es leche espiritual y nos ayuda para que crezcamos, para llegar a la salvación. Cuando escuchamos, memorizamos la palabra, en medio de eso nuestra fe va creciendo. Alguien que ha recibido salvación por bastante tiempo, pero no crece. Entonces en 1 Corintios capítulo 3 habla apóstol Pablo a los santos de Corinto que vosotros todavía sois niños. En Hebreos dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando explica algo un poco complicado, no entiende y le dice que vivamos según la voluntad del Señor, dice que no.
¿Y qué pasará con ese niño recién nacido? ¿Cuándo hará? ¿Cuándo vivirá según la voluntad del Señor? Debe crecer la fe. Crecer la fe significa que el carácter del Señor que está en mí, dentro de mí, va creciendo. Y cuando eso va creciendo, cumpliendo, mi antiguo hombre, mi viejo carácter va destruyendo poco a poco. Cuando uno recibe salvación, en mi corazón el Señor primero al principio está 10% y luego va creciendo y el Señor ya es 20 y 30 y si crece un poco más, el Señor ocupa 50% en mi corazón. A veces sigue la voluntad del Señor, a veces la carne. Digamos, hay competencia, ¿no? Entre sí. Si crece más su fe, el Señor ocupa 60% y mi viejo hombre, carácter, es 40%. Cuando llega más o menos 70%, ya domina el Señor. No creo que haya 100% en este mundo. Entonces, cuando uno está lleno de espíritu, puede vencer la carne. Entonces puede vivir casi sin cometer pecado. La ley de gravedad es que hace caer, ¿no? Ley de gravedad. Pero ¿por qué no cae? No cae porque hay otra fuerza mayor que está sujetando con fuerza. Los pájaros tienen vida. Entonces, digamos, desafían contra la ley de gravedad y vuelan. Cuando dispara, se cae cuando muere. No tiene fuerza ahora. Nuestro hombre interior debe ser como un águila volando en el aire. Debe subir volando al cielo. En Isaías 40:31 dice, levantarán alas como las águilas. Entonces nuestro cuerpo, aunque está en esta tierra, pero nuestro corazón debe subir cada vez más hacia arriba. No debe estar en esta tierra como un topo. Por eso ponía, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Significa que aprendiendo la palabra, nuestro hombre interior debe crecer cada vez más. Nuestro carácter debe parecer cada vez más al Señor. Entonces, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice apóstol Pablo a los santos de iglesia de Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Predicando el evangelio en Gálatas, sufrió dolores de parto para que reciban la salvación. Y como un salvo aún no ha cambiado, es decir, que hasta que Cristo sea formado en vosotros, en ellos, el carácter de Cristo que forme en ellos, otra vez sufrió dolores de parto. Antes, la madre sufría dolores de parto y algunas morían por dolores de parto. Y después, para criar, sufren toda su vida para criar sus hijos. Entonces, el apóstol Pablo habló sobre por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los cristianos cada vez más debe crecer y debe cumplir. Cristo debe ser formado cada vez más en sus corazones. Debe parecer más a Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, y en San Mateo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros, ¿cómo podemos ser perfectos como Dios? Pero debemos intentar aún así, porque su Padre, por ejemplo, el Padre dice a su Hijo, no dice a su Hijo que tú tienes que parecerme solo la mitad, sino aunque no sea totalmente igual, pero quiere que parezca cada vez más. Y que sea como su Padre. Nosotros vamos pareciendo poco a poco más al Señor y nuestro habla y lo que pensamos, nuestros pensamientos deben parecer más, cada vez más al Señor. Y cuando viene el Señor, ese día nuestro cuerpo también será cambiado, transformado como del Señor.
Y eso es la tercera salvación, pero primero vamos a buscar Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para expiar nuestros pecados murió y resucitó el Señor, y ahora aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los salvos. Los salvos esperan que el Señor vuelva. Entonces pone, y aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez. ¿Y qué se refiere a la salvación que sale aquí? No es la salvación del alma espíritu. La primera salvación es de alma espíritu y un salvo en su vida va cumpliendo el carácter del Señor. Esa salvación, la salvación en su vida va cumpliendo poco a poco y va cambiando su vida como un salvo, y cuando viene el Señor, hasta este cuerpo será salvo. Uno que anhela al Señor. Hay un cántico que dice que aunque solo encuentre una nube extraña en el cielo, piensa sobre cuándo volverá el Señor. Y anhela y otra vez anhela, pensando sobre cuándo y cuándo viene el Señor. Ustedes también esperan el Señor, ¿no? Para que vuelva. Uno dice, pero si yo estoy casado, espérame hasta que vuelva de luna de miel. Oh, yo compré una casa nueva. No podría irme después de un tiempo. Por favor, espera hasta entonces. Yo preparé kimchi delicioso. Lo voy a comer todo y me iré después. Aunque haya buenas cosas en este mundo, nunca podrá compararse cuando el Señor venga. Como la gente no sabe sobre esto, quiere vivir más tiempo en esta tierra. Si vives un día menos en la tierra, vives un día más en el cielo. ¿Quiere vivir un año más en este mundo o un año más en el cielo? No lo saben. Si sepan sobre esto, querrá ir lo antes posible. Como algunos no saben de esto, temen la muerte. En Salmos dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En Apocalipsis dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Terminará todo su esfuerzo, dolor, cansancio, sufrimiento, lágrimas, dolor, tristeza. No habrá ni estafadores, ni dictadores, no habrá enfermedad. Ese mundo que todas las cosas son santos y gloriosos como del Señor. Yo quiero ir lo antes posible, de verdad. Pero hay cosas que debo hacer en este mundo. Por eso apóstol Pablo dijo muchas veces que quiere ir ante el Señor lo antes posible. Entonces los santos que esperan la venida del Señor, el Señor viene de nuevo para que lleguen a la salvación. Esta salvación, vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Hemos recibido salvación y el primer fruto del Espíritu Santo es la vida del Señor. ¿Y qué significa? Que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Aunque es salvo, a veces está cansado, tiene hambre, sufre, a veces tiene enfermedad y quiere dejar este cuerpo e ir ante el Señor. Pone esperando la adopción. Nuestro espíritu es de adopción. No éramos hijos de Dios, pero hemos sido adoptados. Pero nuestro cuerpo aún así no ha recibido salvación. Y pone y la redención de nuestro cuerpo. Cuando viene el Señor de nuevo, es la salvación. Hay salvación de nuestro cuerpo. ¿Cómo recibe la salvación nuestro cuerpo? Vamos a ver primero de Tesalonicenses capítulo 4. Primero de Tesalonicenses capítulo 4. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 hasta 18. Voy a leer. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando viene el Señor de nuevo, aunque en esta tierra, cuando vino por primera vez, murió miserablemente, pero el Señor viene de nuevo con gran gloria y majestad. Viene de nuevo como Rey de Reyes, con todos sus ejércitos celestiales. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los muertos en Cristo, su espíritu, alma está en el paraíso y su cuerpo estará en la tumba, ha vuelto como a la tierra. Ellos resucitarán primero. Los salvos, cuando viene el Señor, tendrá cuerpo espiritual como del Señor. En 1 Corintios 15 dice cuando oye la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que están vivos, como se transforma una oruga en una mariposa, se transforma como el Señor, más hermosa que los ángeles. Pone, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nosotros sin morir vamos a aceptar al Señor. Digo esto porque el Señor está muy cerca. A lo mejor viene esta noche. A lo mejor si no viene hoy, mañana. A lo mejor si no viene este año, a lo mejor el año que viene. Siempre debemos estar esperando al Señor. Luego pone, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No es que recibamos en el aire, sino que recibamos como en un mundo espiritual. Aquí está traducido así. Vamos a buscar un versículo más. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando uno recibe salvación, ya es ciudadano del cielo. Tiene ciudadanía. Si uno nace en Estados Unidos, tiene Estados Unidos, ciudadanía de Estados Unidos. Nosotros hemos nacido en Corea, tenemos ciudadanía de Corea.
Uno que ha recibido salvación tiene dos ciudadanías. Su cuerpo tiene ciudadanía coreana. Y como ha recibido salvación, los hijos de Dios tienen ciudadanía del cielo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Espera para que venga el Señor. Cuando venga el Señor, porque nos llevará. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder que domina, gobierna todo el universo, esa palabra que creó todas las cosas, nos hará transformar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se transformará como un cuerpo glorioso como del Señor. No dependiendo de que sea blanco, africano, amarillo. No es que dependa de eso, sino se transformará lo más hermoso. ¿Creen que en el cielo habrá más guapo y feo? Si uno es muy alto, que bajen un poco. Y los bajos que suben un poco, que sean iguales, más hermosos que los ángeles. Entonces, ¿cómo vamos a reconocernos entre sí en el cielo? Allí no vamos a reconocernos por nuestras caras. En 1 Corintios 13 habla, pero entonces conoceré como fui conocido. Como el Señor nos conoce, nosotros vamos a conocernos. Él es Abraham, él es David, él es Salomón. Él es Pedro. Apóstol Pablo. Como Dios nos conoce, nuestro conocimiento también es perfecto. Conocemos a los otros. No es que reconocemos por las caras. Cuando vamos ante el Señor, vamos a reconocernos todos los santos que juntamente llevábamos la vida cristiana. Entonces el día de la venida del Señor, nuestro cuerpo también se transformará en un cuerpo glorioso como del Señor. Entonces ahí hemos dicho que hay tres salvaciones. La salvación del alma que hemos recibido cuando hemos comprendido la gracia de Dios. Y después de esa salvación, hasta que vayamos ante el Señor, nuestra fe cada vez va creciendo y va cambiando nuestro carácter y va cambiando nuestro corazón y cambia nuestra vida. Debemos cambiar. Un salvo debe cambiar poco a poco. Los niños también van creciendo, van cambiando. Un salvo de la misma manera también debe cambiar cada vez más. Y cuando viene el Señor de nuevo, transformar nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso y iremos ante el Señor. Debemos anhelar esto y seguir aprendiendo cómo deben vivir los cristianos. Por eso es importante que asista en la palabra de domingo, de miércoles, reunión de distrito, que reúnen todos los hermanos que viven cerca y teniendo comunión, ayudar mutuamente. Por eso hacemos junto la vida cristiana hasta que vayamos ante el Señor. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, estamos lejos de ti cometiendo pecado y merecíamos la ira y el juicio de Dios, pero tuvo misericordia de nosotros y con la gracia de Dios, el Señor perdonó todos nuestros pecados eternamente y nos salvó sin ningún nuestro mérito, haciéndonos hijos de Dios. Y nos ha dado esperanza de ir al cielo. El resto de nuestras vidas hasta que vayamos al cielo, el reino de Dios, cambia nuestro corazón y la vida cada día más y ayúdanos para que podamos vivir dignos de los hijos de Dios. Ayuda para que nadie de nosotros sea perdidos de esta gracia. Y esperamos el Señor que viene de nuevo y ayuda para que no seamos reprendidos ante ti en ese momento.
En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.